Muy buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros el doctor José Ángel Hernández Rivas. Él es el jefe de sección de hematología y hemoterapia del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Y me gustaría hablar con él hoy un poco qué es lo que quieren decir los valores que nosotros vemos cada 3 o 4 meses, depende de cada paciente, en nuestro análisis. Pues ponen muchas palabras y yo creo que muchas veces el paciente no sabe exactamente qué es lo que quiere decir esto. Y la razón de esta entrevista, y quiero agradecer al doctor Hernández que se ha puesto a disposición para contestarnos y para explicar a todos los pacientes qué es realmente este valor y qué pasa, que realmente tiene que ver con su cuerpo y qué función que tiene. Entonces, vamos a empezar. Primero, el hemograma, que es el primer título mayormente que tenemos en el análisis. ¿Me puede explicar a ver qué es el hemograma? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Peter, por la invitación, que como no puede ser de otra manera, me hace mucha ilusión y me causa mucho honor el poder estar compartiendo con los pacientes pues, conocimientos para, desde un punto de vista práctico, entender, pues en este caso, lo que sería la interpretación básica de lo que pueden ser unos análisis de los que nos realizamos o se realizan los pacientes pues cada cierto tiempo. Como muy bien decía, pues cada 3 o 4 meses. Me pregunta por el hemograma. El hemograma es el análisis en el que se van a ver las 3 clases fundamentales de células que componen la sangre, que son fundamentalmente los glóbulos rojos, también llamados hematíes o eritrocitos, los glóbulos blancos, que se denominan también leucocitos, y las plaquetas. Y cada uno de ellos tiene unas funciones que son básicamente las siguientes, ¿no? Los glóbulos rojos o hematíes son los encargados de transportar el oxígeno y fundamentalmente tendríamos dos posibles alteraciones de los mismos. Cuando están por debajo del nivel normal, hablaríamos de que el paciente tiene una anemia, y cuando están en exceso, decimos que el paciente tiene una poliglobulia o policitemia. Luego ya hablaremos a partir de esto si este tipo de policitemias o de poliglobulias pues pueden ser originadas por una enfermedad de la sangre o bien ser secundarias, que suele ser lo más habitual, pues alguna serie de problemas, como por ejemplo el tabaquismo, la apnea del sueño, etc. Los glóbulos blancos, también denominados leucocitos, tienen diferentes, digamos que subtipos dentro de ellos. De los 3 o 4 más importantes son los neutrófilos, son los monocitos, son los linfocitos, los eosinófilos y también los basófilos. En general, los glóbulos blancos sirven para, líneas generales, defendernos de las infecciones. Y también puede haber, al igual que con los glóbulos rojos, un exceso, que es lo que se denomina leucocitosis, o un defecto, que es lo que se denomina leucopenia. Y como tercer gran grupo de células del hemograma, las plaquetas. Las plaquetas son las células que están encargadas fundamentalmente, en parte, junto con los factores plasmáticos de la coagulación de la sangre, de evitar eso, que sangremos, ¿no? Evitar las hemorragias. Y también, al igual que pasa con los glóbulos rojos y con los glóbulos blancos, pues existen dos posibilidades cuando hay algún tipo de alteración: que las plaquetas estén por debajo del nivel normal, que es lo que se denomina trombopenia, o que estén por encima del valor normal, denominado trombocitosis. Y al igual que pasa con los glóbulos rojos y con los glóbulos blancos, pueden ser las trombocitosis o bien reactivas, es decir, algún problema pues como puede ser una infección, un sangrado, etcétera, o bien ser ocasionadas por una enfermedad propia de la médula ósea de la sangre, pues como podría ser, por ejemplo, dentro de las enfermedades mieloproliferativas crónicas, la trombocitemia esencial. Y en esencia eso es un poco lo que sería la introducción de lo que es un hemograma. Vale, muchas gracias. Entonces, hay algunos valores que creo que son importantes, como el hematocrito.
El hematocrito, que sabemos la mayor parte que no puede pasar el 45, me gustaría ver si puede explicar por qué es tan importante. El hematocrito, ¿qué quiere decir realmente? Bueno, el hematocrito es la cantidad o la proporción de las células que hay en relación con el líquido, que es el plasma, en el que van inmersas dichas células en el torrente circulatorio. ¿De acuerdo? Entonces, esto cómo lo hacemos o cómo se hacía, ahora se hace ya de un modo automatizado, pero hace muchos años, cuando se hacía con una metodología, pues podemos decir que bastante rudimentaria, se centrifugaba el tubo de sangre y se veía el porcentaje de células que quedaba en la parte inferior del tubo respecto al total del tubo, ¿no? Entonces, si era aproximadamente 4 de cada 10 partes, hablábamos de un hematocrito en torno al 40%. Si estábamos en 5 partes de 10, 50%. ¿Qué ocurre con el hematocrito? Que es, digamos, la proporción de las células. Esto es un poco, indica también, en cierto modo, la viscosidad de la sangre, ¿no? Y la gran mayoría de, digamos, del hematocrito, lo que está, porque son las células más abundantes, que son las células rojas, ¿no? Las células, los hematíes y los glóbulos rojos, entonces deben estar, como usted dice, por debajo del 45% en enfermedades como la policitemia vera, porque se ha visto en diferentes ensayos clínicos que el aumento por encima de esta cifra del 45% está asociado claramente con la aparición de eventos trombóticos, de trombosis, fundamentalmente pueden ser a nivel venoso, pero básicamente y más a nivel arterial, ictus, pero también podrían ser, como digo, trombosis venosas a nivel de las piernas, a nivel del pulmón, etcétera, y por eso es tan importante incidir que los pacientes, sobre todo con policitemia vera, tengan un hematocrito inferior al 45%, junto, eso sí, también con el tratamiento de, digamos, de la agregación de la sangre, que es la administración de aspirina a dosis bajas para evitar que se produzcan este tipo de eventos de fenómenos trombóticos. Esto quiere decir prácticamente, para tener plástico, si el hematocrito está en más que 45, más que sube este valor, más espeso se hace la sangre. ¿Es correcto esto? Podríamos decir que sí, a efectos fundamentalmente de la aparición de, como digo, eventos trombóticos. Esto ya se tiene experiencia y evidencia, que es como se tiene que hacer en ciencia la toma de decisiones, que cuando estamos por encima de esta cifra, el riesgo aumenta proporcionalmente y, por tanto, debemos intentar, o bien con tratamientos específicos farmacológicos o incluso con la práctica de flebotomías inicialmente, sobre todo, el bajar de esta cifra, que es una cifra de riesgo para los pacientes, como digo, básicamente con policitemia vera. Vale. Un valor que a veces nos da problemas es el índice de anisocitis, de RDW, que la verdad yo tampoco no sé lo que es exactamente. Bueno, este RDW doble, que es las siglas en inglés, en ocasiones puede venir en el análisis también como ADE y se reconoce como amplitud de distribución eritrocitaria. ¿Qué quiere decir esto? Es un poco, digamos, que los glóbulos rojos deben ser bastante homogéneos en cuanto a su tamaño, no que haya unos más grandes, otros más pequeños, etcétera. Pues bien, cuando se producen algunos tipos de anemias, algunos tipos, por ejemplo, relacionados con hemólisis, que es la destrucción de los glóbulos rojos, puede aumentar bastante este índice. Este índice, en general, en los pacientes con enfermedades mieloproliferativas, como puede ser, decimos, la policitemia vera, la trombocitemia esencial, la mielofibrosis, no es un índice importante para que nos fijemos en él, a pesar de que en ocasiones pueda haber, digamos, que glóbulos rojos de diferentes tamaños. Hay otras cosas más importantes, por ejemplo, como decíamos, incidir en la importancia del hematocrito por debajo del 45%. Vale, gracias. Volvemos a los leucocitos. Son muchos y no vamos a entrar en cada uno.
¿Hay alguno que digamos que es más importante para un enfermo de la MPN? Bueno, O pues es el conjunto de los leucocitos? en general, efectivamente, es el conjunto de los leucocitos. Digamos que los dos tipos más importantes de los mismos son los neutrófilos, que también se llaman segmentados, y los linfocitos. Pero como he dicho en la introducción, también existen otros tres grandes tipos, monocitos, eosinófilos. Importante en alguna manifestación de enfermedades mieloproliferativas, como es el síndrome hiperosinofílico, que se puede considerar dentro de las MPN, o los basófilos, que pueden llegar a aumentar, por ejemplo, en algunos tipos de leucemia mieloide crónica. Entonces, yo creo que más que ser importantes en cuanto a la distribución de los mismos, hay que saber que los leucocitos y fundamentalmente los neutrófilos son las células que nos, digamos, defienden de las infecciones, ¿no? También un poco los linfocitos, pero sobre todo los neutrófilos, ¿no? Y en este sentido es importante pues, saber que con algunos tratamientos puede haber una disminución de estos neutrófilos, también llamados segmentados, que nos pueden poner en riesgo de padecer algún tipo de infección, básicamente bacteriana, y por ese motivo probablemente algunos de los pacientes en algún caso pues con algún tipo de tratamiento, como por ejemplo la hidroxiurea, pueden haber necesitado en un momento dado disminuir o aplazar o suspender el tratamiento con la misma para evitar pues, que se produzca esta neutropenia, que significa la disminución de los neutrófilos profunda y que pudiera estar asociada con riesgo de infecciones. Y quizás es importante. Y luego también yo creo que cabe la pena también reseñar que el exceso de los mismos, de los leucocitos en general, lo que se llama leucocitosis, puede en algunos casos también estar manifestando una mayor proliferación de la enfermedad. Y eso podría estar relacionado pues a lo mejor con algún tipo de mayor riesgo de también lo que hablábamos antes de fenómenos trombóticos, etcétera, y por tanto es necesario conseguir como siempre o intentar conseguir un equilibrio, es decir, mantener al paciente posiblemente en cifras pues que se hallen en el entorno entre 5 o 10.000 leucocitos, que sería un poco lo habitual. Bueno, muchas gracias. Vamos a la serie plaquetaria, que ya nos ha hablado de las plaquetas, pero claro, es que hay muchos pacientes, pues es la primera vez que reciben análisis y no saben muy poco de la MPN. ¿Qué son las plaquetas? Bueno, las plaquetas son, como he dicho antes, unas células que participan en evitar que los pacientes sangren. Esta es su función fundamental. De hecho, participan en lo que se denomina hemostasia primaria. Para que lo entendamos todos, cuando tenemos un corte, por ejemplo, estamos partiendo pan y tenemos desafortunadamente un corte en una mano, las plaquetas se activan, van allí y forman lo que se denomina la costra. Esta costra son una gran cantidad de agregados de plaquetas que sirven para evitar esta ruptura de la barrera, en este caso la piel, con el medio externo, ¿no? Entonces, son unas células que, como digo, son fundamentales mantener en un rango entre 150.000 y 400.000. Cuando están por debajo y son problemas que se llaman trombopenia, es decir, hay pocas, pues pueden los pacientes sangrar, pero en las enfermedades mieloproliferativas crónicas, fundamentalmente la trombocitemia esencial, también podría pasar en policitemia vera, el exceso de las mismas lleva paradójicamente a dos aspectos. Uno, lógicamente, la producción o el acentuar que haya también un riesgo mayor de trombos. Pero como digo, paradójicamente, porque el tener tantas plaquetas nos podría decir, vale, los trombos lo entiendo, pero puede haber también que esos pacientes tengan un riesgo mayor de sangrado, a pesar de la cifra alta de plaquetas. ¿Y esto por qué se produce? Se produce porque en algunos de estos pacientes hay una alteración de los factores de la coagulación, y es una entidad que se denomina pseudo von Willebrand y que hace que, como digo, paradójicamente el paciente pueda tener
básicamente, como digo, en trombocitemia esencial, mayor riesgo de trombosis, pero a la vez también un riesgo acentuado de hemorragia. Por tanto, las plaquetas son unas células muy importantes en las enfermedades mieloproliferativas crónicas y que debemos también mantener, digamos, entre comillas, a raya para evitar pues, fenómenos tanto trombóticos como hemorrágicos. Referente a esto, y ahora salimos un poco del análisis, siempre nosotros tenemos un poco la idea que si las plaquetas no suben más que 600.000, que realmente no es digamos, un peligro inminente. Ya sé que es demasiado alto, pero teniendo MPN y estar a 600.000, pero aparte de esto no tienes mayores problemas, creo que es defendible, ¿no? Bueno, pues no estoy totalmente de acuerdo. El umbral de 400.000 o 450.000 creo que debe ser un poco el objetivo que debamos alcanzar. Desde luego, el paciente por debajo de 600.000 plaquetas ya va a disminuir mucho su riesgo, pero no va a estar, digamos, que totalmente al margen de la posibilidad de efectuar algún problema trombótico, como digo, e incluso hemorrágico asociado con su cifra de plaquetas. Por tanto, creo que los objetivos deben ser un poquito más, digamos, extremos en ese sentido, más rigurosos y a pesar de que en algunos casos, evidentemente, hay que sopesar pros y contras también de la posible disminución de otras células, como decíamos, de los glóbulos blancos con los tratamientos o incluso de los glóbulos rojos que puedan llegar a producirse pues problemas por el tratamiento, y vuelvo a utilizar el mismo fármaco hidroxiurea que disminuya mucho los glóbulos rojos, pero sí que intentar en la medida que sea posible acercarnos más a este umbral de 400-450.000 plaquetas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a una coagulación plasma, que bueno, es un grupo también, el tiempo de protrombina, actividad de protrombina. Bueno, primero, ¿qué es la protrombina? El INR, que los que toman este producto lo conocen Sintrón. bien. El síndrome, sí, perdone. Y el tiempo de tromboplastina, el ratio de PTT y la fibrinógeno, ¿no? Es todo este grupo. Supongo me puedes decir algo en general sobre esto, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta también. La coagulación, como antes hemos dicho, hay dos fases de la coagulación. Una que es la fase primaria, que fundamentalmente y de un modo muy genérico está relacionada con las plaquetas, y ya hemos hablado de ella, y otra la fase secundaria o plasmática, que es los factores de la coagulación, que existen pues una docena o 13 de ellos, y que estos vienen un poco puestos de manifiesto, no se hacen en todos los análisis, por supuesto, porque si no sería muy caro y muy laborioso, sino que se incluyen fundamentalmente en lo que sería la actividad de protrombina, tiempo de protrombina e INR, que viene a decir lo mismo. Los tres valores se refieren a lo mismo, ¿de acuerdo? Y fundamentalmente son factores de lo que se llama la vía extrínseca de la coagulación. Y luego los otros factores de la vía intrínseca están dentro de esto que denominaba usted tiempo de tromboplastina parcial activada, que también en algunos análisis puede venir como tiempo de cefalina, ¿de acuerdo? Tromboplastina parcial activada y cefalina es lo mismo, actividad de protrombina, tiempo de protrombina y INR es lo mismo también. Estos INR, aunque es un valor que nació para armonizar un poco, digamos, el resultado, como decía usted, de los pacientes que toman anticoagulantes orales de tipo antivitamina K, en nuestro medio básicamente el Sintrón, en el medio pues más anglosajón la warfarina, viene a poner de manifiesto simplemente, pues lo que digo, los factores de la vía extrínseca. Los de la intrínseca son la cefalina, la tromboplastina. Y luego queda el fibrinógeno, que es, digamos, que uno de los factores de la vía final de la coagulación y que generalmente también cuando disminuye mucho, pues hay un problema de sangrado, como el resto de los factores de la coagulación, y si aumenta, generalmente lo que está
traduciendo o poniendo de manifiesto pues es problemas en ocasiones de una infección, por ejemplo con las neumonías es bastante habitual. Ahora, por ejemplo, en el tema de la infección COVID-19 también vemos cómo el fibrinógeno puede aumentar. Y hablando un poco de esto de la COVID-19, pues habrán visto también de una alteración o que a veces consta en los análisis que se llama D-dímero y que está relacionado con las trombosis que se producen en esta infección por coronavirus, que también, por lo menos que a nuestros pacientes les suene que puede aparecer dentro de los resultados del análisis de coagulación. Bien, bien. Estamos aprendiendo mucho, ¿eh? Casi la mayor parte tienen este dibujo en el análisis, ¿lo ve? Sí, sí, sí. ¿Esto qué es realmente? Bueno, pues esto es lo que se llama un proteinograma. Y el proteinograma, que no suele ser, digamos que muy necesario de solicitar dentro de los pacientes con enfermedades mieloproliferativas crónicas, sí que lo es en otras enfermedades de la sangre, fundamentalmente enfermedades como el mieloma múltiple, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que se llama un proteinograma y viene definiendo pues, los picos de proteínas que hay. El más alto de ellos es lo que se denomina la albúmina y todo esto es normal. Y luego hay como 3 o 4 curvitas ahí abajo, más pequeñas, que se vienen a referir a las diferentes globulinas, a las alfa, a las beta, a las gamma, y si se produce alguna proteína anómala en una de ellas, pues sería lo que es una banda o componente monoclonal y que traduciría pues, la posibilidad de una gammapatía monoclonal, bien en sus fases iniciales o en fases más avanzadas relacionadas con esta enfermedad que se denomina mieloma múltiple. Está dentro de lo que sería ya no el hemograma, no la coagulación, sino dentro de los parámetros bioquímicos del análisis de sangre. Okay. Luego vamos a las pruebas de la función renal. Luego es el urato, creatina y el filtrado glomerular estimado, de MDRD. Bueno, vamos a ver... Perdón, falta la urea. Y la urea, sí. Bueno, la urea y la creatinina en general son muy parecidas, ¿no? Y en general lo que viene a estimar todo esto es que la función del riñón, que sirve para eliminar, detoxificar, digamos, al cuerpo humano, pues es correcta, ¿no? Entonces, en general, en muchas ocasiones, contener el valor de la creatinina bien, casi podríamos, digamos que obviar el de la urea, que sin embargo puede también aumentarse en algunos casos sin llegar a aumentar la creatinina, por ejemplo, cuando hay algún tipo de deshidratación, esto es bastante frecuente en niños, en ancianos, etc. Y finalmente, pues todo esto se traduce en un análisis en lo que es el filtrado glomerular, es decir, cómo está trabajando ese riñón, ¿no? Esto antes se hacía por una prueba que era mucho más laboriosa y que se llamaba aclaramiento de creatinina, todavía se sigue haciendo, pero hoy en día ya los analizadores de bioquímica, digamos de un modo automatizado, pues dan este tipo de resultado que estando por lo general por encima de 60, 70 podemos considerarlo como una función globalmente buena del riñón. Aunque hay que tener en cuenta también que dependiendo de la edad de los pacientes, a lo mejor un poquito menos de esta función en pacientes muy mayores puede ser también totalmente normal. Bien. Entonces, una pregunta, ¿qué tiene que ver la función renal con esta enfermedad? Bueno, en principio lo más importante... el médico, ¿qué puede ver con esta data referente a la MPN? Bueno, en general, por ejemplo, no hemos hablado del ácido úrico también, que me comentaba usted. El ácido úrico, aparte de la urea, ¿no? Es cosas diferentes. El ácido úrico pues, es lo que produce
una enfermedad que es muy conocida, que es la gota, ¿no? Y que, duele. y que duele bastante, que era la enfermedad de los reyes aquí en España en la Edad Media, porque comían bastantes alimentos con caza, de caza, ¿no? Y esto, aparte del alcohol, el marisco, lo que son productos como, por ejemplo, la casquería, todas estas cosas pueden hacer que lo suba. Pero también en las enfermedades mieloproliferativas crónicas indica un poco el grado, digamos, de proliferación de la propia enfermedad y puede aumentar este ácido úrico. El ácido úrico, cuando aumenta, también puede dañar, porque son unos cristales que, al igual que se acumulan fundamentalmente en el dedo gordo del pie, y que es lo que produce la gota, puede acumularse también en los riñones y puede, por tanto, estos cristales provocar un daño renal a nivel del funcionalismo del riñón, a nivel de lo que sería digamos, la capacidad de filtración, ¿no? Entonces, esto quizás sea lo más importante a tener en cuenta dentro de las enfermedades mieloproliferativas crónicas, y luego el hecho también de que algunos fármacos utilizados en las enfermedades mieloproliferativas crónicas pueden tener en parte una metabolización, es decir, una limpieza de los mismos, de estos fármacos, por el riñón. Y entonces, claro, si tú tienes pues un problema de riñón, probablemente no vas a poder utilizar las dosis plenas de los medicamentos, y eso hay que tener un cierto cuidado. Digamos que sería lo más importante relacionado con el riñón, con las enfermedades mieloproliferativas. Vale. Entonces, vamos a ir al último para hoy, porque luego vienen cosas, la hepática y el hierro y todo esto que vamos a expandir un poco más. Son los iones, los suero, los sodio y potasio. Bueno, estamos invadidos de publicidad en la televisión, hay que tomar potasio, que eso es muy bueno y tal, ¿no? Y el farmacéutico, oye, tú, tengo una oferta muy buena de potasio, ¿por qué no te lo tomas, no? Claro, no sabes nunca si esto es marketing o si realmente se necesita, ¿no? Entonces, otra vez, a ver, ¿qué es sodio, qué es potasio? Y por qué se mira esto en relación con la MPN. Bueno, generalmente el sodio y el potasio, la importancia que tienen, y fundamentalmente el potasio, es que en ocasiones puede aumentar debido a una falsa, y quiero incidir muy bien en esto, una falsa aumento del potasio. ¿Y por qué puede ser esto? Esto es porque, sobre todo en casos con las plaquetas muy altas, de mieloproliferativos con plaquetas muy altas, trombocitemias esenciales a lo mejor, pues no sé, de 1 millón de plaquetas, si el tubo de sangre lo dejas un tiempo, a lo mejor 1 hora, un par de horas, las propias plaquetas se van degradando, sueltan el potasio y se produce un falso aumento del potasio, lo que se llama una pseudo-hiperpotasemia o pseudo-hiperkaliemia, ¿vale? Generalmente no es un problema mayor de los mieloproliferativos el sodio y el potasio que en otras enfermedades de la sangre. Por eso, bueno, se suele medir para ver que no haya algún tipo de, digamos que implicación relacionada con los mismos. El potasio también en ocasiones aumenta cuando hay alteraciones del riñón, que antes hablábamos, ¿eh? O sea, los enfermos con insuficiencia renal, uno de los datos de peor pronóstico es que se vaya aumentando el nivel del potasio. Y en cuanto al tema del sodio, si hay un medio interno, es decir, un equilibrio entre lo que sería el agua que hay dentro del cuerpo y las sales que hay dentro del cuerpo, tampoco se tiene por qué ver, digamos que deteriorado, ¿no? Hay que tomar, digamos que suplementos de sodio, suplementos de potasio. La respuesta claramente, bajo mi punto de vista, es no. Y lo que hay que hacer es una dieta equilibrada y estar en un estado de salud lo mejor posible que vaya indicando el médico, y a pesar de que esto está incluido dentro de los análisis, no suele ser uno de los valores relacionados de un modo importante con las enfermedades mieloproliferativas crónicas. Es mejor comerse un plátano, ¿no?
es mejor comerse un plátano para el potasio, sin duda. y tampoco hay que tener mucho problema, como digo, porque las plaquetas que suben en los mieloproliferativos en muchas ocasiones son falsas subidas producidas más por un error de laboratorio de no pasar el tubo del análisis lo suficientemente rápido para que veamos la cifra real de plaquetas. Vale. Bueno, doctor Hernández, muchísimas gracias. Ya hemos pasado más que media hora. Dejémoslo aquí para hoy. Ya hemos quedado que luego vendrá la segunda parte, que será un webinar en la cual los pacientes pueden participar. Haremos lo mismo, seguimos las explicaciones, solamente que luego al final pues daremos la palabra a los pacientes que pueden poner las preguntas que ellos quieren, donde no lo ven claro, etcétera. Así será un poco un martirio para usted, porque habrá muchas preguntas, estoy seguro. Muchísimas gracias y, en fin, estaremos en contacto. De acuerdo, únicamente para terminar, ha sido un placer y desde luego que no será un martirio, será un honor y encantado de poder colaborar con los pacientes, que son siempre lo más importante. Un saludo. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. Gracias a usted, hasta luego.